Ahora vamos con el doctor Ángel Salinas. Él es subdirector de atención médica en el Estado de México. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarle a usted y su auditorio. Al contrario, doctor, el gusto es nuestro y de verdad se lo aprecio muchísimo porque pues aquí la gente es la que está en contacto con usted y son ellos, la gente que nos está viendo, quienes hacen las preguntas, pero la primera y que nos llega así de bote pronto, ¿cómo están las cosas en el Estado de México? Bien, pues al día de hoy tenemos en el corte de esta tarde 3.130 casos confirmados, 4.646 negativos, 396 casos sospechosos, ya internados, hospitalizados 1.679 pacientes, de los cuales 123 están con apoyo ventilatorio, es decir, intubados. Ustedes en toda la estructura que tienen en el sistema de salud del Estado de México, en coordinación siempre, por supuesto, con el gobierno federal, incluso también con la Ciudad de México, ¿ya están saturados o qué le dice a la gente del Estado de México? Mire, sí, ya tenemos dentro de los 30 hospitales determinados como COVID, que algunos funcionan de manera mixta, tenemos saturados ya sobre todo los hospitales de la zona urbana, de la zona metropolitana. Los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán tienen ya una importante, muy importante carga de pacientes COVID. ¿Y qué le dice? Por ejemplo, estamos viendo estas imágenes, son imágenes de la gente, por ejemplo, afuera de sucursales bancarias, en centros comerciales que están cerrados, pero vaya, siguen en la calle, o por ejemplo en tianguis o centrales de abasto. ¿Qué le dice usted a toda esa gente? Porque también la gente tiene que salir a trabajar, pero es bien importante que ustedes, los especialistas, nos digan, a ver, señores, si no nos quedamos en casa se va a morir mucha gente, igual y una de esas personas que se va a morir es cercano a ustedes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal han puntualizado y hemos enfatizado todos sobre la necesidad de quedarnos en casa. Desafortunadamente, el esfuerzo no ha sido aún el suficiente. Hay sectores de la población que tenemos constancia que llevan 5 semanas guardándose familias completas en el hogar, saliendo un solo miembro a trabajar o dos, si es la pareja la que tiene que trabajar, pero sí hace falta mucho. Desafortunadamente hay sectores que aún piensan que por no haber visto, no haber tenido de cerca algún caso de este tipo, pues la enfermedad no existe, al no tener referencia, al no haberla vivido, y créanme que es una angustia tremenda la que presentan los pacientes que están afectados y que tienen problemas respiratorios, dificultad para respirar. Es muy importante que estemos conscientes que aún podemos hacer mucho en esta semana. Son críticas. Mencioné que hay saturación en algunos hospitales, ya no hay ventiladores en algunos de ellos, entonces ubicar a algunos pacientes pues no va a ser cerca de su domicilio si llegan a enfermarse si no guardamos las debidas precauciones. Oiga, doctor, ¿y cómo están las cosas? Nos está hablando de lo que está pasando, por ejemplo, en las zonas urbanas, ¿no? En el Valle de México, en la zona conurbada, la Ciudad de México, en Toluca, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en las zonas rurales? ¿Cómo está la situación ahí en el Estado de México, en las zonas rurales, en las zonas apartadas, en los pueblos mágicos? ¿Cómo están? Pues le puedo decir que la mayor parte de ellos tienen al momento un bajo número de internamientos de pacientes graves. Se están incrementando también, al igual que en todo el estado, pero no es lo mismo ser habitante de Ecatepec, Neza, los que mencioné, de la zona conurbada, a encontrar, por ejemplo, en Ixtapan de la Sal, en Ajapusco, etcétera. Son comunidades tal vez más cerradas, con una menor afluencia de otras personas de otros municipios. Y eso es bien importante porque también se habla de que el próximo 17 de mayo algunos municipios que no están
con esa cantidad de afecciones o de personas contaminadas o contagiadas por el coronavirus puedan regresar poco a poco a su vida normal. En el Estado de México hay muchos municipios que entran dentro de ese cuadro. No. Yo creo que no podemos, al día de hoy, no tenemos la certeza para echar campanas al vuelo. Yo creo que lo que tenemos que subrayar es que estamos en pleno ascenso del número de casos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado, y no quisiera de ninguna manera crear en este momento la falsa expectativa de que ya algunos municipios pueden relajarse. Creo que el esfuerzo tiene que ser conjunto de todo el Estado para lograr el objetivo, que es disminuir el número de casos que vayan a llegar al hospital. No tiene, en mi muy particular punto de vista, sentido relajarnos ahorita, al día de hoy, porque podríamos contribuir a un incremento en municipios que no tienen toda la estructura que quisiéramos para poder atenderlos si llegan de manera masiva. Doctor Ángel Salinas, subdirector de Atención Médica en el Estado de México, en el caso de las defunciones, ¿cómo están las cosas ahí? ¿Se está saturando ya el tema de las defunciones? Le voy a dar un ejemplo. El día de ayer presentamos 46, tuvimos 46 decesos, muy lamentables decesos en el estado. Lo que es impresionante como médico es la impotencia, lo externo, de poder hacer muy poco por pacientes que llegan ya en una etapa final de la enfermedad, con una saturación de oxígeno muy baja, muy por debajo de los parámetros normales. Poco hay que hacer por esos pacientes. Sin embargo, estos pacientes ocupan un ventilador y ocupan todos los recursos, porque no se escatima en nada para salvar una vida. Entonces, si se habla que podemos tener tan solo, porque puede sonar poco, 123 ventiladores, bueno, ayer, porque no se contabiliza de esa manera, estos 46 pacientes que murieron utilizaron un ventilador en determinado momento, por 1 hora, por 2, por 3, por 4. Entonces el consumo de recursos pues es tremendo, es el gasto del personal que atiende, y sí, las defunciones se están, tan solo cité lo que en un día sucedió el día de ayer. Doctor Ángel Salinas, hoy es Día del Niño. ¿Qué le dice usted a los niños? El futuro son una maravilla. Los niños de todos nuestros hijos, que se cuiden. Los niños nos ayudan a los adultos a cambiar conducta. En los últimos años los niños nos han hecho crear conciencia a los adultos sobre el dejar de fumar, sobre el tener respeto y apegarnos a cuidar la naturaleza, y creo que hoy los niños han manifestado que debemos de estar en casa. Ellos no son los que violan este confinamiento que todos estamos guardando. Hay que pensar en ellos y como padres tomar las riendas para no exponerlos. ¿A qué me refiero? No salir. Si tengo que ir a trabajar, lo tengo que hacer, pero de manera segura, guardando las medidas, la sana distancia. Yo en el estado estoy de acuerdo con lo que el señor gobernador mencionó, instituyó, que fue el uso de cubrebocas. Ya no sabemos quién está enfermo y quién no, hay que usar el cubrebocas. Y es un acto de solidaridad. Y los niños nos recuerdan cada una de esas acciones. Ellos saben hoy perfectamente lo que es la sana distancia, cuándo usar un cubrebocas, cómo lavarse las manos, y va a quedar grabado para ellos. Entonces, cuidemos a nuestros niños, que ese amor que tenemos entre ellos se traduzca en acciones concretas para evitar que ellos sean contagiados. Doctor, no sabe cómo le aprecio que nos haya tomado la llamada, porque, vaya, sin duda el Estado de México es una población importantísima para todos nosotros, porque además muchos de nosotros somos mexiquenses, pero además el llamado es importante, ¿no? Estamos en la época más difícil, en la etapa más difícil, va a morir mucha gente y de nosotros depende que no muera tanta, ¿no?
Claro, o que dejemos niños huérfanos. Tenemos que cuidarnos porque esos niños nos necesitan y nosotros necesitamos cuidarlos, y vamos a vivir las semanas más críticas, y por favor no aflojar en estas medidas. Quédense en casa, no es un dicho más, de veras, es una cosa que puede cambiar la vida de cada uno dentro de su hogar. Doctor Ángel Salinas Arnaut, muchísimas gracias, de verdad. Estoy a sus órdenes. Igualmente, Muy buenas muchísimas gracias.